Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del jueves 17 de agosto del año 2023. Hoy vamos a tocar un tema interesante para los peruanos, pero también para toda la comunidad latinoamericana. Se cumplen hoy 173 años del fallecimiento del general José de San Martín, el generalísimo José de San Martín, un personaje clave e importante para la historia del Perú, pero también para diversos países de la región, Argentina, Chile, Perú. Esta mañana hemos invitado al embajador de Argentina en Perú, el embajador Enrique Vaca Narvaja, justamente para conversar de este tema y también asuntos relacionados con la relación entre países hermanos como Perú y Argentina. Embajador Vaca Narvaja, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de la agencia. Correcto. Vamos a conversar sobre José de San Martín y quería iniciar preguntándole si para los argentinos el general San Martín significa lo mismo que para los peruanos. Julio de 1821, el general San Martín, el 28 de julio, declara la independencia del Perú. Hay una narrativa construida en torno a este personaje, pero quería empezar preguntándole eso. Para los argentinos, ¿San Martín significa más o menos lo mismo que para los peruanos? Sí, San Martín es lo que nosotros llamamos el padre de la patria. Es un personaje muy reconocido en la Argentina, al igual que otros próceres que también tuvieron gran importancia en el proceso de liberación e independencia argentina. San Martín es el que mayor atracción tiene entre todos los próceres que tiene la Argentina, por eso se le llama el padre de la patria. Es un hombre único en la Argentina, o sea, y por las hazañas que ha realizado, todo el mundo lo tiene presente, porque cada vez que uno piensa, digamos, que el general San Martín desde Cuyo cruza los Andes, trabaja y libera Chile y después se embarca para llegar al Perú, que era un plan estratégico que tenía ya totalmente diseñado desde Córdoba, fue el lugar donde se diseñó esta estrategia para llegar a liberar Perú ante la imposibilidad de avanzar por el norte argentino. Así que, no, muy reconocido. Correcto. Pero creo que aquí en Perú, todavía en Perú es mucho más, se lo vive con mayor intensidad. Sí, es un, ¿no?, personaje clave. Cuando uno mira el proceso de la independencia, o en todo caso la declaración de la independencia, José de San Martín es un personaje indispensable. Ahora, la narrativa construida en torno al personaje, por ejemplo, ¿no?, lo que se recuerda, aunque la historia ha simplificado mucho el tema San Martín, la propuesta para una monarquía en el Perú, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que muriera de alguna manera aislado, alejado, y se dice que hasta incluso en necesidad. Sí, ¿Qué versión tenemos sobre eso, embajador? Bueno, usted sabe que primero se construye una narrativa con respecto a los héroes y los próceres, que los hace a veces superhombres, ¿no? Y esa narrativa tiene que ver también con la necesidad de generar una identificación e identidad con los personajes que han tenido un rol importante en la historia de nuestros países. La realidad es que las diferencias políticas muchas veces llevan, y esto es parte de lo que hace humano a nuestros próceres, los lleva, digamos, a tomar decisiones que muchas veces la historia misma no los explica en su momento, pero retrospectivamente sí se abordan, ¿no? En el caso del general San Martín, cuando él tenía una posición muy, muy clara con respecto de cómo debería ser el proceso de liberación de Latinoamérica con respecto a la ocupación realista, y en Buenos Aires en ese momento había una posición muy distinta y además había una carencia de recursos muy grandes para poder financiar estas empresas. Algo que nos ha caracterizado a los argentinos es siempre un problema de financiamiento más que problema económico. Y eso lo llevó, digamos, a San Martín hasta desobedecer órdenes y cruzar los Andes y ir con el ejército, no con todas las tropas ni con todos los medios que requería esa campaña, a Chile, y de Chile subir hacia el Perú y liberarlo. Aquí en el Perú, San Martín también fue nombrado protector. La declaración fue firmada por 200, llamado un cabildo abierto. La gente ese 28 de julio hacen pública esa declaración de independencia. Y a partir de ahí viene todo un proceso que creo que es importante en la tarea que llevó a cabo el general San Martín, que era característica de otras gestiones que ya había tenido anteriormente, que no era solamente su faceta militar, era su faceta de hombre político, de una mirada para construir institucionalidad, algo que quedara
a post-independencia, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar? Y en ese contexto, justo, embajador, hay que recordar que parte de su biblioteca personal él la dona para crear la Biblioteca Nacional del Perú, y cuando uno revisa esos libros se encuentra que era un lector de temas como agricultura, por ejemplo, matemáticas, por cierto, muchas cartas de estadistas. ¿Qué nos dice eso sobre eso? Nos dice, bueno, eso también habla mucho de él, era una persona, primero, que leía en francés muy bien y en inglés, tenía una formación muy buena en eso. Y además, si uno mira, tenía unos libros acá llegaron al Perú, parte de esa biblioteca, porque parte también la dona en Chile, y se funda también la Biblioteca Nacional de Chile. Anterior a eso, siempre él viajaba con muchísimos libros en sus baúles. Cuando fue nombrado gobernador de Cuyo, ahí generó la primera escuela agrícola de la Argentina, o sea, lo que vendría a ser la primera facultad de agronomía, ¿no? Fue un hombre interesado también en el tema de salud. Las primeras campañas de salud, de vacunación pública, se hicieron durante su gestión como gobernador en Cuyo. Cuando cruza, y las campañas de alfabetización, un hombre muy interesado en construir institucionalidad, ¿no? Porque eso es lo que el orden político era importante para poder conseguir una paz duradera en una sociedad que estaba formando. Entonces esa era su forma de mirar la realidad. En estas frases que la historia va recogiendo, que va guardando y conservando, hay una que se atribuye a José de San Martín sobre el conocimiento, que el conocimiento, el acceso al conocimiento y a la cultura era lo que podía sustentar este proceso de independencia en América del Sur. Embajador Bacan Narvaja, quería preguntarle si ustedes también observan esta suerte de dualidad que hay cuando uno mira el proceso independentista entre Bolívar y San Martín, como dos personajes fuertes, potentes, pero que a la vez no estaban como muy cercanos. ¿Cómo miran ustedes esa dualidad? Creo que en realidad, fíjese que mucho se ha dicho de esa reunión que tuvieron en Guayaquil, que fue el punto de inflexión y el regreso del general San Martín primero a Chile y después a la Argentina, y de ahí a su exilio. En esa reunión, en esa entrevista de Guayaquil, que fue tan importante, ambos libertadores compartieron y no discutieron, sino intercambiaron ideas sobre cómo debía seguir la lucha de liberación latinoamericana. Y ahí creo que el general San Martín, que hasta se ofreció como ser su segundo del libertador Simón Bolívar, y no quiso tenerlo como segundo, me imagino, porque debe haber sido tener un segundo como San Martín bastante difícil, ¿no? Y además con la trayectoria que tenía el general San Martín también. Pero él renuncia, y es una de las características típicas de un hombre de bien como era el general San Martín. O sea, no voy a entrar a pelear con una persona que piensa igual que yo y que es mi hermano. O sea, la pelea entre hermanos no es el objetivo de un proceso de liberación. La liberación tiene que generar un nuevo ciudadano, y eso es lo que, en definitiva, es la visión. O sea, nosotros compartimos con Bolívar el hecho de construir esa patria grande que todos los latinoamericanos ansiamos, que no hemos logrado, por cierto. Estaría pendiente todavía. La historiadora peruana Natalia Sobrevilla contaba una anécdota en una feria de libro hace un par de años acá en Lima, y decía lo siguiente, que un colega historiador argentino le había hecho una pregunta, que era la siguiente. Natalia, le decía él, si fuera posible y te invitaran a cenar, ¿con quién preferiría decir? ¿Con San Martín o con Bolívar? Y entonces ella respondió, con Bolívar, pero su reflexión posterior era, porque Bolívar históricamente ha tenido una mejor prensa. Se le ha recordado como un ser un poco más alegre, un poco más, qué sé yo, bailarín. ¿Cuál es la imagen que hemos construido sobre San Martín en estos 200 y pico años que ya llevamos como un continente independiente? Creo que Natalia tenía razón. Yo hubiera elegido, hizo una buena elección con Bolívar, porque además era un hombre que tenía más fama de conquistador que el general San Martín. Pero entre los libros que traía, que a mí siempre me llamó la atención, el general San Martín, y que donó aquí a la Biblioteca Nacional, había uno de quiromancia. Usted me puede decir, ¿para qué quiere un general andar leyendo? Bueno, yo creo que en realidad era uno de los atributos que tenía
poder leer las líneas de las manos y acercarse, tocar y tener esa relación de conquistador, como eran todos aquellos en aquel momento. Imagínense que esta gente estaba aislada, cruzaba la cordillera, viajaba todo el tiempo en campos de batalla, o sea, que su vida social no eran muy activas, ¿no? Pero sí era un hombre muy preocupado por su familia, siempre lo fue con Merceditas, o sea, siempre estuvo pendiente de la educación de ella y muere, ¿no?, en Francia cuidando sus nietas, haciéndole haciendo trabajos de manualidades para las nietas. O sea, yo creo que es un personaje un ser humano, ¿cierto? Un ser humano. Un hombre con todas las dificultades que puede haber tenido al ser tan importante, haber vivido un momento tan importante en la historia latinoamericana, ¿no? San Martín muere en 1850 y sus restos son repatriados a Argentina 30 años después. ¿Qué implicó ese trabajo de recuperar, de traer a San Martín nuevamente a su patria? Bueno, porque nosotros tuvimos un proceso de guerra civil muy grande en la Argentina post-independencia, que una lucha que costó muchas vidas y que marcó un enfrentamiento entre federales y unitarios hasta que se conformó lo que es hoy la República Argentina, ¿no? Y el repatrio de eso lo hace Carlos Pellegrini como un reconocimiento a la talla de lo que fue el general San Martín y a todo el trabajo que había hecho durante todo el proceso de independencia argentina hasta que pasó, digamos, durante su periodo que vivió en Argentina y que después en sus viajes hacia el proceso libertador que llevó a cabo en Chile y en el Perú. O sea, eso fue un hecho histórico, tan es así que fue recibido con grandes pompas y además sus restos están al lado en la Catedral de Buenos Aires, ¿no? O sea, eso fue un acontecimiento muy, muy importante para la Argentina. La figura de José de San Martín abre un poco la puerta de entrada a esta relación de hermandad especial que hay entre peruanos y argentinos, que tiene varios capítulos y que tiene otro mucho más reciente, el tema de Malvinas, embajador Vaca Narvaja. ¿Usted qué podría comentarnos sobre esa relación histórica entre peruanos y argentinos? Sí, vea, yo digo que siempre la relación de hermandad que nos une al Perú viene desde, es pre-incaica y incaica. Los incas llegaron hasta el norte Neuquén, de Argentina, hasta Mendoza. Hay restos incaicos en Mendoza que encontraron recientemente. Esa relación se consolida con la llegada del general San Martín, que se hace nombrar protector del Perú, con su renunciamiento cuando se va y genera todas las bases institucionales previas a su partida, que son, digamos, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Guerra, la Biblioteca Nacional. Esas instituciones todavía han quedado acá consolidadas, o sea, no han variado, han tenido formas distintas, pero institucionalmente fueron las bases de la institucionalidad del Estado peruano. Después, lazos de amistad también se ven consolidados con el apoyo que Argentina brindó durante el conflicto de la Guerra del Pacífico. Acuérdense que estuvo Roque Sáenz Peña participando al lado del general Bolognesi y es tomado prisionero y no es fusilado porque era hijo de un presidente argentino. O sea, después tenemos casos como el de Álvarez Thomas, que fue el arequipeño, primer director supremo de la provincia del Río de la Plata. O sea, en ese momento todavía no teníamos esa configuración que tenemos hoy en día con los límites, que decir, si pasa de aquí para allá, ya es de otro país, ¿no? Era el virreinato del Perú, que después se fue, por las reformas que se hicieron desde España, se fue dividiendo en el Alto Perú, el Río de la Plata y el de, ¿cómo se llama? El de Chile, la Audiencia de Chile. La Capitanía de Santiago. Capitanía de Santiago. Y entonces ahí usted tenía partidas de nacimiento, por ejemplo, la del general Belgrano, que decía nacido en el virreinato del Perú. O sea, Belgrano, que era un argentino y uno de los próceres y fundador de la bandera argentina, nació acá. En la Declaración de la Independencia Argentina en 1819,
se menciona primero que está hecha en quechua y en castellano, y se menciona como posible capital a Cusco. O sea, también había una identificación con las raíces incaicas. El sol de la bandera argentina es un sol incaico, o sea, tiene todas esas ahí se entrelazan todas las raíces muy profundas que unen a los argentinos y los peruanos. ¿Y cuál es relación que se profundiza, sí, termino, con el apoyo enorme que nos dio el Perú durante el conflicto de Malvinas. Siempre fue el Perú muy solidario con la Argentina, tan es así que como era el depositario de todos los antecedentes históricos que prueban que las Malvinas son argentinas, estaban depositados acá en Lima. Y esos documentos que son históricos fueron llevados a la Argentina y están ahora depositados en la Argentina, y son elementos que prueban que las islas ya habían sido conquistadas por los españoles durante el conflicto y que pertenecían al rey de España. O sea, y que porque cuando nos independizamos ya había un gobernador nombrado y todo. O sea, son capítulos complejos, ¿no? Muy complejos. Son complejos, sí. Pero nadie se olvida en la Argentina de que el país que tuvo una activa política para prevenir el conflicto bélico y para mediar durante la etapa de mediación que hubo para lograr una solución pacífica a las diferencias territoriales que tenemos con el Reino Unido en esta materia, fueron peruanos, y peruanos como Belaúnde, Terry, como Pérez de Cuellar en su momento, que también estaba como secretario general de la ONU. O sea, y ahí en más, y después tenemos otras vinculaciones que a veces nos separan, que son el fútbol, ¿no? Las diferencias futbolísticas. 2 veces nos dejaron afuera ustedes de la Copa del Mundo, así que... Embajador, ¿cuál es la situación, el estado actual de las relaciones peruano-argentinas? Bueno, yo creo que nosotros tenemos desde el año 1810 una vinculación, un acuerdo de relación especial estratégica con Chile. En ese marco venimos cooperando y trabajando en forma muy intensa y tenemos un buen diálogo, y próximamente vamos a tener una reunión bilateral de diálogo político en Buenos Aires. Y hay varios proyectos que tenemos interés de desarrollar en forma conjunta. ¿Podría decirnos algunos ejemplos de esos proyectos que se piensan desarrollar de manera conjunta? Bueno, por ejemplo, estamos todavía en una fase de desarrollo de un proyecto de trabajar en forma cooperativa en un satélite de telecomunicaciones. Argentina ya le ha ofrecido a Perú trabajar este tema en forma conjunta con traspasos de tecnología y de know-how para que Perú también pueda tener esos conocimientos para poder desarrollar a futuro sus propios satélites. Eso por un lado, uno. ¿Qué otro proyecto? Tenemos tenemos ahora varios proyectos de cooperación, entre ellos el uso del adobe como elemento para la construcción ecológica de viviendas, que también se está desarrollando. Tenemos programas de cooperación en materia agrícola. Y el intercambio comercial, embajador. El intercambio comercial. Siempre cuando uno habla de las relaciones entre países, el tema del intercambio es importante. Es muy favorable a la Argentina de los últimos 10 años, y ahora estamos por iniciar también, reiniciar conversaciones en materia de ¿cómo se llama? ¿De acuerdo comercial? De un nuevo acuerdo comercial, porque tenemos ahora... ¿Qué estamos comprando los peruanos de Argentina en estos años? En estos años compran granos, por supuesto, las pick-ups que vos ves ahora, los autos estos que usan acá la policía, y también son autos hechos en la Argentina, las Hilux, y no quiero pasar publicidad de transporte, también petróleo y vinos y otras commodities. El flujo comercial es más o menos de 2.600 millones de dólares, sin contar. 6.600 millones anuales. 2.600 millones anuales. Intercambio contra 300 millones de los peruanos. Okay. ¿Qué le vende Perú a Argentina en estos tiempos? Le vende fundamentalmente uvas, palta, arándanas, todos los productos agrícolas. También hay al sector químicos y también textiles.
Embajador Vaca Narvaja, no quisiera cerrar esta conversación sin preguntarle por la actualidad argentina. Entiendo que usted es un embajador y representa a todos los argentinos, pero quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación de Argentina, que los peruanos seguimos con atención, el tema económico, por ejemplo, el tipo de cambio, que es un indicador bien interesante. Quisiéramos conocer su punto de vista, sí, embajador. Bueno, recientemente hubo lo que llamamos en la Argentina las primarias abiertas, que se llaman pasos, ¿no? Que es para elegir los candidatos que van a participar en el proceso electoral que va a tener lugar el 22 de octubre. De la primera vuelta, y si hay una segunda será en noviembre. Es interesante porque es la primera vez que en unos pasos, ¿no? Las tres fuerzas políticas, una es una sola fuerza política y la otra son dos alianzas políticas, logran un tercio, un tercio y un tercio. O sea que está muy ceñida la elección a futuro. Esto, por supuesto, es que todas las pasos han generado procesos de inestabilidad política y no ha sido esta una excepción. El tipo de cambio se fue hacia las nubes, ¿no? Y se devaluó un 20%, y eso aparentemente debería traer tranquilidad en el mercado cambiario. Pero lo cierto es que se ha puesto muy interesante la situación política interna en la Argentina, porque son proyectos bastante diversos los que van a pugnar por las elecciones. Y, bueno, no lo quise calificar así, pero sí intensos, ¿no? Y muy divergentes. Mi última pregunta, embajador Vaca Narvaja, tiene que ver con, más allá de las coyunturas que suelen ser complejas en ambos países, Argentina es un lugar, es un país, una sociedad ideal para los peruanos que quieran migrar, y en el mismo sentido es siempre Perú un espacio para los argentinos que quieren conocer las realidades. No, muy buena pregunta. La tercera comunidad que vive en la Argentina es la peruana. La primera es la paraguaya con 1,000,000 y pico, ¿no? La segunda es los bolivianos, que también son 1,000,000 y pico, y los peruanos son 360,000. Y es la tercera comunidad latinoamericana. Es la primera comunidad de estudiantes latinoamericanos. Más de 15,000 estudiantes peruanos se benefician de la educación pública argentina, ¿no? Y esperemos que lo sigan haciendo, que el nuevo gobierno, si hay un cambio, que no le vayan a regalar la universidad porque es gratuita. Y esa gente, todos esos estudiantes que se forman en la Argentina, muchos de ellos después se quedan viviendo en la Argentina o regresan con una mujer argentina o un hombre argentino, y es lo que representa, digamos, la comunidad argentino-peruana en el Perú, que son más o menos unos 20,000 argentinos peruanos que viven aquí en forma permanente, y todos viven y se han integrado muy fácilmente a la sociedad. Y piensan, hablan y comen, sobre todo, como peruanos. Han abandonado la carne por el pescado, así que ya es algo importante. Muy bien, embajador Vaca Narvaja. Seguro que podríamos seguir conversando mucho de esta relación histórica, amistad y hermandad entre peruanos y argentinos, pero bueno, tenemos que llegar al final del programa. Le agradecemos mucho por su visita aquí al set de la Agencia Andina. No, muchísimas gracias a usted por invitarme, y nuevamente un gran abrazo y un saludo muy cordial a toda la audiencia de Andina TV, y sobre todo en este día tan importante como es el aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín. Del general San Martín. Muchas gracias. Gracias, embajador. Amigos de Andina al Día, vamos a dejarlos con un video especial para conocer una semblanza del general José de San Martín. El prócer de la independencia de Perú, Chile y Argentina es una de las figuras más importantes de la lucha independentista. Es tan trascendente que en Argentina, donde nació, le rinden honores en su mausoleo, ubicado en la capilla Nuestra Señora de la Paz. Lo custodian permanentemente 2 granaderos, que alternan guardias cada 12 horas y que le rinden todos los honores. Un peruano visitante se siente orgulloso al constatar que el Estado peruano lo tributa al pie de la tumba con arreglos florales en agradecimiento a su gesta libertaria. Es más, en Buenos Aires visitan una casa réplica a escala de la original
en la que el Libertador vivió los últimos años de su vida en Francia. A don José de San Martín se le reconoce su alto valor político y militar. Su padre español lo llevó a España a los 6 años. Allí sirvió a la corona por 20 años, luchando frente a los ingleses primero, después frente a los franceses. Cae como prisionero y aprovecha ese tiempo para aprender francés y se convierte en voraz lector. Ahí se acerca a un tipo de literatura que después le sería muy útil. El historiador peruano Marco Garfias explica que su retorno a Argentina para emanciparla tuvo influencia de la Ilustración francesa y que desarrolla bastante bien su faceta de político en el tránsito del siglo XVIII al XIX. ¿Qué lo llevó a regresar a una patria que no conocía? A involucrarse en toda la gesta emancipadora y a conducir los ejércitos del sur en diversas campañas, primero en Río de la Plata, después en Chile y finalmente en Perú. El momento fue propicio para su formación. En todo ese proceso, San Martín, desde su práctica como militar, va definiendo una trayectoria propia como lector. La biografía de San Martín nos dice que no tuvo una educación cuidada, no pertenecía precisamente a las élites americanas, entonces su educación, digamos, fue la común, se educó en España, pero gran parte de su trayectoria y sus lecturas posteriores las va a desarrollar durante su servicio militar al servicio de la corona. No solo la Ilustración, también la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Industrial, la crisis de la monarquía española, el descontento americano, van a definir las reflexiones de americanos como él, que se encontraban en el continente europeo. Pese a que provenía de una educación común, nada elitista, don José el Generalísimo buscó siempre desarrollar una política cultural promoviendo la educación del pueblo. Así, se convierte en autodidacta, consume valiosas colecciones de libros. Una de ellas dona para fundar la Biblioteca Nacional del Perú en 1822. Esa valiosa colección acaba de ser reconocida Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la UNESCO. La Biblioteca Nacional es una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana. Todo hombre que desee saber puede instruirse gratuitamente en cuanta rama y materia le convenga. La biblioteca es destinada a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. San Martín nunca se despegó de los libros. Fue así como desarrolló su particular reflexión sobre el proceso político. Logra inculcar la importancia fundamental de la educación y de los libros para generar cambios que tienen que ver con el progreso económico, la civilidad y la unidad. Además, progresos mucho más individuales que tienen que ver con la formación de los ciudadanos libres. Retirado en Francia, muere el 17 de agosto de 1850, a la edad de 72 años, aquejado por problemas gástricos, cataratas y reuma. Liberó a medio continente americano y partió rodeado de sus seres queridos. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. Desearía que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con Andina al Día.